buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 21 de septiembre de 2020, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. De la mañana con 34 minutos, todo el mundo alistando a sus chavalos y a sus chavalas rumbo a la escuela. Se reanudan las clases como Sin Fronteras después de una semana de descanso. Un éxito total fue la medida del gobierno, pues muchísima gente viajó al interior del país, sea a visitar a sus familias o a conocer o a la playa. Pero fue un éxito total. Bueno, 3 cumpleañeros tuve el sábado y quiero compartirlo. Empiezo con nuestro compañero de trabajo, Wilmor López. Estuvo cumpliendo quién sabe cuánto, el doctor en folclore de Nicaragua. Qué desgracia que Wilmor no tiene un pupilo, ¿verdad? Que le vaya chupando todos esos conocimientos. Nadie en Nicaragua conoce mejor nuestras tradiciones culturales y artísticas que Wilmor López. Estuvo de cumpleaños también una gran amiga, hace muchos años que no nos vemos, allá en Bluefields, Dorothy Whitaker. Muchísimos años de no vernos. Bluefileña y afrocaribeña, pero orgullosa. Felicidades a Dorothy y felicidades también a nuestro compañero Óscar Oviedo Mosquera, que también estuvo de cumpleaños, todos ellos el sábado, allá en Chinandega, Óscar Oviedo. Bueno, el viernes vamos a distribuir los libros, tanto el libro de Manuel Coronel Novoa como La paciente impaciencia de Tomás, enviados por Marcela Pérez desde el Perú. Y tengo 2 libros que siempre olvido esas cosas. Tengo un montón de libros que me mandan, pero olvido registrarlos. Pero Lenín Fischer hizo un libro también sobre el golpe y nos mandó 2 ejemplares. Entonces vamos también a distribuirlos. Y muchas gracias a Lenín y ofrezco disculpas por no haberlo mencionado. Y también tenemos al menos uno de los libros de la Revolución, de la segunda parte de los análisis sobre el golpe de 2018. La revolución no se detendrá. 17 ensayos sobre lo que está haciendo la revolución en estos años. Entonces recuerden, los que quieran todavía tener oportunidad de tener uno de esos libros, van a ser como 45 en total, un poco menos. No se pueden quejar. Entonces recuerden que pueden escribir la siguiente dirección en minúscula: Carlos JHO 25, Carlos JHO 25 @gmail.com. Esa es la dirección de correo electrónico. Repito por última vez: Carlos JHO 25 @gmail.com, o lo traen por escrito aquí a Radio La Primerísima. El sábado falleció un militante de larga trayectoria en Nueva Segovia, de grandes cualidades humanas y políticas, que fue catedrático, fue docente de la UNAM y fue vicealcalde de Ocotal, si mal no recuerdo, en el periodo 2001-2005. Si mal no recuerdo, creo que fue electo en el 2000. Se trata del compañero Víctor Asunción Cáceres Muñoz. Víctor Cáceres, lo conocía todo el mundo. Nació el 14 de mayo de 1953 y falleció el sábado pasado. Queremos enviar condolencias a su familia allá y a sus amigos allá en Ocotal. Fíjense. Espérate, me olvidaba esto. Hombre, una amiga me pasó un dato que es valiosísimo. He dicho de que vamos a tratar de promover emprendimientos en concreto. Un dato valiosísimo, se los paso. Porque uno anda siempre buscando o costurero sastre, ¿verdad? Que tenga calidad. Bueno, hay un compañero, un muchacho,
que en su casita ahí en el de Rubenia tiene su tallercito de sastrería. Y me decía la compañera que hace muy buen trabajo, diseña ropa de varón o de mujer. Si vos le decís, mira, yo lo quiero de tal o cual manera, él te lo diseña y te lo hace. Un gran sastre, se llama Abraham Jiménez. Sé que si les interesa un sastre, pueden ir ahí a su taller en el de Rubenia, 3 cuadras al lado. ¿Sabes cuál es Enel de Rubenia, verdad? Aquel que asaltaron un par de veces. De Enel de Rubenia, 3 cuadras al lago. Ahí está el sastre Abraham Jiménez. Septiembre, bueno, vamos a hablar ahora del Canal 12, un poquito también de la cadena perpetua. Qué escándalo que han hecho, ¿verdad? Parece que ya se sienten presos toda la vida. Entonces, y Chiva dice, espérate. Pero ya vamos a hablar de eso. Y les voy a contar cosas del Canal 12, ¿viste? Que no las saben. Bueno, las saben algunos, pues, pero la mayoría no lo sabe o no lo recuerda. Ahí les voy a contar cosas del dueño del Canal 12. Y vamos a hablar, por supuesto, de la extraordinaria acción revolucionaria encabezada por Rigoberto López Pérez y otros 4 compañeros. Y vamos a rescatar del olvido a un compañero que formó parte de ese esfuerzo descomunal que significó la ejecución de Anastasio Somoza García. Lo vamos a hacer en la segunda parte. Pero es que septiembre es abundante en efemérides para nosotros. Abundante. Además de las efemérides de las fiestas patrias, que ya con eso ya tendríamos suficiente en septiembre, hay un montón de compañeros caídos, pero montones de compañeros caídos a lo largo de septiembre, pues no solo por la insurrección de septiembre de 1978, sino también por combate, por masacre desatadas por la Guardia Somocista. Quiero mencionar algunos. Bueno, Edgar Munguía cayó en septiembre, Jacinto Hernández cayó en septiembre, por cierto, como todos los años hubo el acto allá en San Ramón. Y también fíjate que Ricardo Morales, que cayó también en septiembre, participó el 20 de septiembre de 1968 en una acción de recuperación en la agencia bancaria en el barrio de Buenos Aires, una agencia del Banco de América. Ahí murió un guardia y entre otros participó Ricardo Morales. Ese mismo día cayeron prisioneros Julián Roque, José Benito Escobar, Emmet Lang. Saludos a Emmet Lang, presidente del Comité Olímpico Nicaragüense, y el comandante guerrillero Leopoldo Rivas. Cayeron presos el 20 de septiembre. Fíjate que la caída se ha hablado mucho, ¿no? La caída de Ricardo Morales, de Oscar Turcio y de Jonathan González y de Juan José Quesada. Hay mucho escrito, mucho análisis sobre lo que eso significó, pero fue un impacto brutal. Recién el frente se reorganizaba tras el terremoto de 1972, que implicó, ¿no?, la pérdida de muchas casas de seguridad en Managua, por ejemplo, pues. Y Oscar Turcio era el primer responsable del Frente Sandinista. El segundo responsable era Ricardo Morales. De los que estaban en libertad, obviamente, Carlos Fonseca estaba en La Habana, Cuba, y estaban prisioneros un montón de compañeros, encabezados por Daniel, pues. Entonces, el que estaba de primer responsable era Oscar Turcio. Entonces, la Guardia mata nada más y nada menos que al 1 y al 2 del frente. Oscar Turcio, que era un cuadro militar por excelencia, y Ricardo Morales, que era un cuadro intelectual por excelencia. La combinación de ambas cosas, y ambos habían demostrado 1 y 1000 veces su capacidad conspirativa y su lealtad a la causa del Frente Sandinista y del pueblo de Nicaragua. Y ambos son asesinados de manera fortuita, pues los agarran porque le llamó la atención a los guardias un lanchón, un carro ahí. Lanchón se le decía en aquella época por lo ancho, y que andaba mal el escape y hacía un ruidaje. La comandante guerrillera Leticia Herrera les había advertido que era un error, porque eso era
muy bullicioso. Fue la última que los vio con vida en la Casa de Seguridad de Granada. Y o sea, lo que quiero resaltar es lo siguiente: caen Oscar y caen Ricardo y el frente continúa. Es un golpe durísimo. Se reorganizan, vuelven a contactarse, hay nuevos nombramientos y el frente sigue. Se recupera del aquel golpe descomunal y echa para adelante. Un año después estamos dando el golpe de Chema Castillo. Un año después, año y pico, pues. ¿Qué clase de capacidad ha tenido el frente a lo largo de su historia de recuperarse de golpes tan grandes como la caída de tu primer y segundo responsable? ¿No? Eso habla por sí mismo de lo que es el Frente Sandinista como organización. Y una cosa más, bueno, Juan José Quesada no era tampoco un bisoño en el frente, no. Juan José era un cuadro militar que había bajado en la montaña enfermo. ¿Ya? Y formado allá en Palestina y en campamento guerrillero, un hombre formado. Participó en una de las acciones de solidaridad con el pueblo palestino y de otras cosas, pues. Y Jonathan González, él no tenía mucho tiempo en el frente, pero ya tenía experiencia guerrillera. Los dos de ellos mueren en la casa de Nandaime cuando la guardia llega a registrarla después que capturó a Oscar Turzo y a Ricardo Morales sin saber quiénes eran. Fue un golpe de suerte el que tuvieron, pero que significó un durísimo golpe para el Frente Sandinista. Bueno, fíjate que hay una masacre que también en Matagalpa lo recuerdan. Por lo menos en los 2 últimos años han hecho eventos. Es la masacre del Cerro Colorado y creo que es importante que la recuperemos. La memoria histórica no hay que perderla. No hay que vivir del pasado, pero no hay que olvidarlo. No hay que vivir en el pasado y añorando el pasado, no. Pero no hay que olvidarlo, hay que asumirlo, hay que rescatar las experiencias, esa es mi opinión, pues. Y ver de qué manera eso te puede servir para el presente, para lo que ahora haces, y que te pueda también lanzar perspectivas de futuro. Entonces, fue la masacre del Cerro Colorado, en Pancasán. O sea, Cerro Colorado, parte del núcleo que se llama Pancasán, en el municipio de Matigual, departamento de Matagalpa. Es un cerro, no es una gran montaña, es un cerro, el Cerro Colorado. Ahí la guardia asesinó a 22 campesinos, 22. El 18 de septiembre de 1976. Había un núcleo, una base campesina del Frente Sandinista ahí que había quedado aún después de lo ocurrido en Pancasán en agosto de 1967. Aún después, ahí quedó esa base campesina. Llegó la guardia, agrupó a todos a campesinos de distintas comunidades y los asesinó. Eran originarios de las comunidades Guapotal, El Bálsamo, Cerro Colorado, La Mula y sus alrededores. La mayoría eran o colaboradores o familiares de colaboradores del Frente Sandinista. Entonces los reunieron en una hacienda que se llamaba Brasilia, en uno de los plantíos de café que tenían, que se llamaba el Plantío 5000. Y los testigos, los sobrevivientes de esa masacre, cuentan que la guardia llevó a todos estos campesinos en helicóptero hasta ese sitio. Ahí los llevó, los puso a excavar dos fosas y después los fusiló. Vamos a recuperar sus nombres. Pascual Sánchez, hermano de Nicolás Sánchez, el tigre del Cerro Colorado, caído en Pancasán. Patricio Sánchez Pérez, sobrino de Nicolás Sánchez. Marcelino Sánchez Pérez, sobrino de Nicolás Sánchez. Juan Sánchez Pérez, sobrino de Nicolás Sánchez. Ahí vas ahí, 3 hermanos. Silvestre Mairena Díaz, Cruz Díaz, Gumercinda Picado,
Abraham Muñoz, Vicenta Ochoa, Marcos Mendoza Polanco, Gavina García, Pedro García, Gregorio García, Norberto Díaz, José María Ramos, Juana Ochoa, Adrián Castro García, Fidel Castro Martínez, fíjate, Fidel Castro se llamaba el compañero, Ángela Lira, Adelaida García, Faustino García y Evaristo Castro. Si te fijas, de 3 familias básicamente, de 4 familias básicamente. Los llevaron en helicóptero, los obligaron a cavar lo que serían sus tumbas y luego los fusilaron. Una masacre que no hay que olvidar. El 18 de septiembre de 1976. Es una fecha muy marcada. Hay 4 eventos trágicos. La caída de Ricardo Oscar Turcio, Jonathan y Juan José Quesada. Esta masacre. La caída de Manuel Olivares, Mariano Cedile, Urania Zelaya, Rolando López, Valentín Barrio y Marcos Sequeira. Ahí en Las Palmas. Una acción que fue frustrada y los compañeros cayeron en ese combate. 18 de septiembre de 1978, lleva 318. Y otro 18 de septiembre, ese mismo día, pero en Malpaisillo, cerca de la finca El Bijahue, en la comunidad La Reinaga. La guardia asesina a 4 compañeros. Julio Barrios Girón, Javier Cabezas Lacayo, Abelardo Bustillo y Roger Sarria Chavarría. Este creo que es, ¿verdad? El 18 de septiembre muy marcado en nuestra historia como Frente Sandinista. Y ayer 20 de septiembre se cumplió otro aniversario. Fue en 1978. Aquí contamos en Sin Frontera el año pasado cómo ocurrió el asesinato del sacerdote Francisco Luis Espinosa Pineda. Un crimen que nunca se lo reclamó la jerarquía católica Somoza. Jamás le dijo nada. Era un cura que tenía un centro de refugiados en Estelí. Era muy conocido en Estelí. Entonces, el cura tenía una mujer embarazada que ya estaba a punto de parir y ahí no había condiciones para tenerla en ese centro de refugiados, y el hospital de Estelí estaba saturado de heridos de la guerra, de la insurrección de septiembre. Entonces el cura decide llevarse a la muchacha a Condega, y además tenía un dinero dinero que había recogido y que no quería tenerlo ahí porque la guardia a cualquier momento podía entrar. Entonces quería llevárselo a un colaborador de la Iglesia Católica ahí en Condega. Entonces le pide al jefe de los bomberos de Estelí que lo acompañe, y se van en una ambulancia. El chofer, el jefe del cuerpo de bomberos, la muchacha embarazada y el cura. Pasan por un retén en Condega y los rafaguean y los asesinan a todos. Antes de llegar a Condega. Ahí murió el sacerdote Francisco Luis Espinosa Pineda. La joven embarazada, no tengo el nombre, ni el nombre del chofer, y el jefe de los bomberos de Estelí, José Norberto Briones. Y ahora les quiero contar algo. Vamos a hablar del Canal 12. Me pica la lengua por hablar de todo lo del Canal 12, ¿viste? Pero ya vamos a hacerlo. Pero es que esto no lo podemos dejar pasar. Miren, ¿cuándo fue? El 6 de septiembre murió un compañero que fue muy importante para Nicaragua y para Venezuela en Estados Unidos. Muy importante. Para Nicaragua porque nos ayudó a romper el cerco informativo que se había sembrado en abril y mayo de 2018. Y él es el primero que lo rompe en Estados Unidos y revela lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua. Él era un abogado muy conocido en todos los movimientos sociales de Estados Unidos, participó en el Ocupa Wall Street y demás, se metía en todas las luchas por los derechos civiles, por los derechos humanos. Él abrazaba todas las causas, ¿verdad? Relevantes para tanto derechos humanos como derechos civiles, y también las causas de los pueblos
oprimidos por Estados Unidos. Se llamaba Kevin Sis y fue una sorpresa su fallecimiento porque era un hombre relativamente joven. Ahorita en octubre cumplía 65 años y murió en su casa de un infarto. Se murió el hombre. Kevin Sis, él fue uno de los que encabezó la ocupación de la embajada de Venezuela en Washington el año pasado y se encerró más de 40 días, ¿verdad?, en protesta por la maniobra de Trump de instalar como presidente ficticio a Juan Guaidó. Entonces él y un grupo de compañeros se encerraron en la embajada. Ahí estuvo encerrado sin comida, sin agua, porque fue maldito. Los yanquis son malditos, cuando los dejaron sin nada. Hasta apalearon a gente que quería introducir alimentos. Ahí después hubo una negociación y les dejaron entrar la comida, pero fue muy difícil. Y el hombre se mantuvo ahí, en la embajada de Venezuela. Era muy querido en todo el movimiento de libertades civiles en Estados Unidos, ¿verdad? Y él fue, por ejemplo, el que trajo a Max Blumenthal. ¿Se acuerdan de él? Max Blumenthal, que ha hecho muchas entrevistas y documentales sobre lo que realmente ocurre en Nicaragua. Él fue el que lo trajo, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar a esta gente porque son gente que nunca ha buscado andar que le den su medallita, ¿no?, sino que parte de ese movimiento generado en solidaridad con el pueblo de Nicaragua, y uno de ellos es Kevin Sis. El sábado le hicieron un tributo virtual, presencial también, ¿verdad? Y participó bastante gente para el momento, ¿no?, más de 2,000 personas, durante casi 2 horas. Y lo que es verdad, una vez él estaba estudiando Derecho en la Universidad Estatal de New York, en Buffalo. Y entonces llegó William Clark, que fue fiscal general de Estados Unidos y un hombre muy importante, también muy solidario con Nicaragua. En los años 80 ya murió. Y entonces él llegó en esa onda, pues, en la lucha para consolidar, para fomentar la lucha por los derechos civiles, la igualdad racial. Y entonces ahí les dijo, le convocó a los blancos a unirse a los negros para luchar contra el racismo, y él le impactó esa visita y desde entonces se convirtió en un activista social. Entonces se fue a Boston, ahí participó en una lucha, le pegaron su golpiza por un policía que andaba a caballo. Un compañero que no hay que olvidar también, hay que rendir tributo a todos los que, creo yo, a los que se involucran, se mojan, como decíamos antes, en la defensa de la revolución fuera del país, que no es lo mismo que incorporarse aquí. Muchas veces fuera del país es ir contra la corriente. Todos los compañeros sandinistas que viven en España, por ejemplo, o en Italia, o en Suecia, o en Suiza, y que se mojan por Nicaragua, aun y cuando la maquinaria mediática, la naval mediática, ha abrumado a muchos sectores y se terminan creyendo algunas cosas, y aún así ahí van y han ido abriendo camino y derrotando tesis mentirosas, calumniosas. Es muy importante, creo yo. Siempre hay que tener en cuenta a los que fuera de Nicaragua también la pelean, hermano. Y uno de ellos era Kevin Sis, que falleció el 7 de septiembre. Hablemos del Canal 12, pues no. O hacemos la pausa primero. Vamos a hacer la pausa primero. Después vamos a hablar del Canal 12 y también de la acción de Rigoberto López Pérez. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Ahí, al rato le voy a contar eso mejor. Hablemos un poco del Canal 12. A ver, ¿qué fue lo que pasó en el Canal 12? Que miren, los ricos, yo les decía el otro día, ¿no? Los ricos tienen solo 2 maneras de ser ricos: robar. Muy pocos llegan a ser ricos de la otra manera, trabajando de verdad, produciendo de verdad, muy poco. Pues los ricos, no estamos hablando del que tiene su casa, no, los ricos, los de Reales, los Pelas, los Zamoras, robando, hombre, haciendo actividades ilícitas,
Así es. Algún día les voy a contar la historia de la fortuna de los Pelas, ¿oíste? Que comienza en el siglo XIX. Pero bueno, ¿qué pasó con Canal 12? Bueno, que la misma maña, todos los ricos no quieren pagar impuestos, roban, hacen evasión fiscal como hace Trump en Estados Unidos. Esa es la vieja maña. Ese es el gran problema, por ejemplo, en Costa Rica, evasión fiscal. Allá en Europa, ese es el gran problema que tienen con todos los ricos, evasión fiscal. Además que les cobran poquito, no los pagan, no les gusta. Entonces por eso es que sacan su fortuna en los paraísos fiscales, que se llaman, donde no pueden los estados locales, aunque sean nacionales, aunque vivas allí, no te pueden cobrar el impuesto, porque vos declarás tu residencia o la residencia de tu empresa en Bahamas, en Curazao, en Panamá. Entonces no pagas los impuestos y tenés tu fortuna. Aquí un montón hacen lo mismo aquí. Entonces Mariano Valle Peters no le gusta pagar impuestos. ¿Qué te voy a decir? Ya te voy a contar qué es lo que pasa ahí con los impuestos, porque te quiero contar algo. ¿Sabes cómo hizo sus reales Mariano Valle? Te voy a contar, pues. Mira, hombre. Su papá, Mariano Valle Quintero, era un somocista total. Él encabezaba la cadena liberal, la cadena radial del Partido Liberal Nacionalista, el Partido Somoza. Él era, la cadena liberal era Mariano Valle con su Radio Continental. Tenía retransmisores en todo el país. La frecuencia de la Radio Continental, si mal no me acuerdo, era 780 AM. Si mal no me acuerdo. Y encabezaba, te repito, la cadena de los somocistas. Y en aquella época tener retransmisores en todo el país le zumbaba, porque era AM, ahora es FM, que es más barato, pero en aquella época era AM. Hermano, por Dios, eso te costaba un dineral. No solo el adquirir los transmisores, sino también el mantenimiento y la energía eléctrica, porque un transmisor de amplitud modulada consume mucha energía eléctrica. Entonces él era el somocista total, completo, o sea, sin asco, pues. De lo que nos decía de Sandino, comunistas para arriba, todo el pueblo de Nicaragua éramos asesinos, criminales, terroristas, todo lo que vos querrás. Ese era Mariano Valle, y ya me hizo sus reales con Somoza. Somoza le daba toda la publicidad, lo exoneraba de todo tipo de impuestos. Vivía bien, él hizo sus reales con Somoza. Vino la revolución y le confiscó su cadena radial, por supuesto. Listo y servido. ¿Qué iba a quejarse? ¿De qué iba a reclamar? El Frente lo había dicho claro desde 1969. Cuando tomemos el poder vamos a confiscar los bienes de Somoza y de los somocistas y sus allegados. Entonces el Frente no hizo nada contrario a lo que le había prometido al pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua se insurrecciona, derroca a la dictadura de Somoza bajo ese programa, o sea, teniendo en cuenta que ese es el programa del Frente, que eso es lo que promete el Frente. El Frente no engañó a nadie. Pero entonces, bueno, queda su hijo, ¿verdad? Después murió, yo no me acuerdo en qué año murió Mariano Valle Quintero. Hace mucho tiempo murió, sí. No me acuerdo si fue aquí o fuera del país, no me acuerdo. Pero aquí se quedó Mariano Valle Peters. Y empezó a hacer negocios con la revolución. Te voy a contar cómo. ¿Te acordás que teníamos el bloqueo? Entonces nosotros no podíamos comprar nada en Estados Unidos. Y los repuestos de los transmisores de radio en Nicaragua se tenían que comprar en Estados Unidos, porque todos esos transmisores eran de factura norteamericana, que Harris, que no sé qué. En aquella época, en los años 80, había mucha concentración de la fabricación de transmisores en dos países, en Estados Unidos y en Argentina, pero de Argentina traerlos para acá era muy lejos. Entonces la mayor parte de los transmisores de radio eran fabricación norteamericana, más del 95%. Entonces teníamos el bloqueo. Mariano Valle tenía, no sé si ciudadanía o residencia en Estados Unidos, una de dos. Entonces él se dedicaba a la importación, ese era su negocio. Entonces hizo un arreglo con la revolución. Y él era el que compraba los equipos de radio, los repuestos, y algunos equipos también de radio y de televisión para el canal 6 de la época, del sistema sandinista de televisión. Compraba
los repuestos, triangulándolos. Los compraban en Estados Unidos, los mandaban a Panamá y él se los traía de Panamá a Nicaragua para birlar el bloqueo yanqui. O sea, él conspiró contra Estados Unidos, ¿me entiendes? por reales, sí. Mira cómo era de delincuente. Suponete que le daban $10,000 para traer repuestos, $10,000 de la época. Eso era mucha plata, hermano. Ahora $10,000 no son tanto, pero en aquella época son como equivalentes hoy a $30,000, $40,000. Entonces le daban $10,000 para traer repuestos para la radio del gobierno, de la revolución, pues que Radio Sandino, que La Voz de Nicaragua, que La Primerísima, que Coradep, Radio Segovia en Ocostal, o Radio Libertad en Huigalpa, o Radio Insurrección en Matagalpa, todas las 18 emisoras de Coradep. Entonces se traían los repuestos, entonces le daban, ponerle, yo te dije, 10,000, para ponerle que $100,000 le daban. Con esos $100,000 se hacía el cálculo, me van a traer tanto, él se quedaba con la mitad. Te sobrefacturaba. Así hizo sus reales. Y como no teníamos otro palo en que ahorcarnos, ya sabíamos que nos estaban robando, pero ni modo, ¿qué le vas a hacer? Si no había manera de traer esos repuestos, si no era así, porque él tenía esa posibilidad. Así hizo sus reales, así montó su canal, bueno, con la complicidad de los chamorros, ¿verdad? Los chamorros le regalaron su frecuencia televisiva y él armó su canal 12. La piñata que hicieron, todas las frecuencias que hubo en los años 90, se repartieron con la cuchara grande. Bueno, ahí la agarró Mariano. Y como ya tenía sus chambulines de los robos que les ha hecho de la revolución, además, él se ufanaba de ser independiente y no sé cuánto, que él era negociante. Bueno, ahí sacó sus reales, hombre. Y es literal, me acuerdo que el último pedido que hizo la revolución a través del último pedido fue de $200,000. Se robó 100,000, solo en ese último. Los equipos debían haber venido en diciembre para la campaña electoral, diciembre 89, y el tipo los trajo hasta después de la derrota. Solo por jodernos. Ay, ya me fue la mala por culpa tuya. De ahí sacó sus reales, hombre. ¿Qué van a echar cuento? ¿Vos crees que alguna vez Mariano Valle pagó impuestos? Durante el gobierno de la Violeta, durante el gobierno de Alemán o durante el gobierno de Bolaño, ninguno. Nunca pagó impuestos, jamás. Porque para parte era claque. ¿Me entendés? Y ahora se le cobraba los impuestos, pero se le era laxo. Hasta que hombre, ahora sí vas a pagar de verdad, pues, lo que te corresponde. Entonces le hacen una auditoría de los últimos 20 años, porque la ley lo faculta al fisco a hacer eso. ¡Rum! Y le encuentran el hoyo. Entonces empiezan a matarle reparo y a negociar con él, pues. Solo en agosto, a Mariano Valle le hicieron 5 notificaciones. Solo en agosto. Cobrándole. Entonces le hicieron una propuesta súper buena, man. Su deuda es de 21 millones, pero bueno, en la generosidad siempre de la revolución, me le iba a poder pagar $841,000, pues. Lo que correspondía, no me acuerdo a qué periodo. Ni así quiso. No, por mis pantalones que no pago nada. Y le pagan una miseria a los periodistas. Andan a él unos periodistas subando la calentura de Mariano Valle. No, hombre. Si ese es un sinvergüenza. Toda su vida ha sido un sinvergüenza. No es de ahora. Como su yerno postizo, Danilo Lacayo, que ese era otro. ¿Qué se habrá hecho de Danilo Lacayo? Ya se fue. Deben andar quemando todavía. Pero bueno. Entonces le hacen el arreglo y dicen, no, yo no quiero pagar, no te voy a pagar. Cerrame, pero no te voy a pagar. Por mis pantalones no te voy a pagar. Y le llegó un reparo de links. También le llegó de links. 2 millones le debía links, 2 millones. Y los trabajadores ahí andan sudando la calentura de Mariano. Mariano les cobra el links y no lo entera. Todo lo que ustedes han pagado al links no se los paga. O les paga, o tiene doble planilla, ¿me entiendes? Una planilla que es la que le declara links y otra la real.
por debajo de la mesa les pagan un sobresueldo. Eso no va a links. Y los babosos, algunos babosos, pues de ahí los trabajadores del Canal 12 sudando la calentura, Mariano Valle, no sean tontos. Dice, les está robando a ustedes y les está robando al pueblo de Nicaragua también. Ah, pero eran de los que reclamaban que me reparen en la calle, que no sé cuánto, que no sé qué. Vi reclamando en el Canal 12 en su noticiero. Y bueno, para reclamar que le hagan las cosas con los impuestos que se financia, pero no pagaban los impuestos que los paguen otros, pero yo no. Esa es la historia del Canal 12, oíste, no te enredes. No anden creyendo en santos que orinan. Y se me quedan cosas en el tintero y ahí se las cuento otro día. Bueno. Una anotación, vamos a hablar a lo largo de la semana con más énfasis de esto, pero una anotación sobre lo de la cadena perpetua. Yo la respaldo al 1000%, hermano. Sí, hombre, es que así es. No, con eso no resolvemos el problema de la violencia contra los débiles. O sea, la violencia contra mujeres, la violencia contra niños, la violencia contra personas que no tienen las mismas capacidades físicas, sin importar el sexo, la violencia contra los débiles. No lo resolvemos. Tampoco resolvemos esa violencia por odio. Te odio y te mato. Pero te voy a patadas, por odio. O sea, una cosa que le sale de las entrañas, hermano. No resolvemos eso con la cadena perpetua. No, pero es un factor disuasivo. ¿Es un problema cultural? Claro que sí. A ver, el cambio en la sociedad. La revolución será integral el día que cada uno de nosotros, los ciudadanos, hayamos cambiado nuestra manera de pensar en ese afán de poder, de el machismo, que en fin de cuentas es una cuestión de poder también, ¿verdad? Que nos involucra a todos, de esa envidia, de esa tendencia al cocherío, al meterse en la vida ajena. Ese es un cambio que lo tenemos que operar nosotros, mi hermano. El gobierno hace lo suyo. El gobierno te lanza una reforma al Código Penal para castigar de esta manera estos delitos y al mismo tiempo te lanza una campaña de valores. Anda platicando en los barrios, en las escuelas, con los niños, con las niñas, con los padres de familia, con los vecinos, ¿verdad? De cómo tenemos que resolver los conflictos, que tienen que ser por la vía pacífica, que nos arreglemos. Hay una dirección de la Corte Suprema que se encarga de mediar las cosas para que no todo el mundo ande en los juzgados. Que mira que la fulana dijo que yo me acostaba con fulano, yo no me acostó con nadie. Pues venir, mediemos, a ver, pues arreglémonos. Por ejemplo, pues. O que mira que esa mujer se me está metiendo, ese hombre, mira lo que me dijo chanchada, y mira ese hombre, pues venir, mediemos. Para que las cosas se hagan por la vía del diálogo. Eso lo fomenta el Estado de Nicaragua. El gobierno también hace lo propio. Pero eso no resuelve. El gobierno hace su tarea, ¿verdad? Pero tenemos que dar de nuestra parte. A ver, miren qué horrendo lo de la semana pasada. Ese hombre que mató a su ex esposa, a patada, literalmente. A patada. La golpea, no sé dónde, la bota al suelo y en el suelo la sigue pateando. Y en una de las patadas le lesionó el hígado y la mató. Una cosa terrible. O el otro, a machetazo, mató a su esposa. O lo que pasó en Ayapa, que eso es una cosa espantosa. Un tranquero, además. Tranquero de los presos políticos de ellos. Espantoso. Dos criaturitas que ya habían sido abusadas. Y ahí tiene que la policía que también asumir su responsabilidad con todo rigor y seriedad. Las denuncias que le lleguen de violencia machista, de violencia por odio a la mujer o a los niños, tienen que ser investigadas de inmediato. Y presumir que la denuncia es cierta. Y hay que presumir que es cierto. Porque si vos presumís, a veces debe ser pleito entre ellos, para que no te metas, no, hay que dejarlo. No es así. Hay que presumir toda denuncia que se haga en la comisaría de la mujer o donde sea,
cualquier entidad de la Policía Nacional hay que presumir que es verdad. Investigar. Y la policía también tiene que ir a hacer su tarea. Pues. Toda denuncia de maltrato, de violencia física, hay que investigarla. El otro día hicieron un operativo, no me acuerdo en qué departamento fue, en Riva. El comisionado general Giribay se fue a hacer el operativo y capturó un montón de maltratadores por maltrato. Bien hecho, así es. ¿Ya? Y que sea sometido al juicio correspondiente, que demuestre que es inocente, pues. Porque hay suficientes presunciones de culpabilidad, no solo el testimonio de la mujer, sino que también hay dictámenes forenses, por ejemplo, de la golpiza que le dieron. Entonces, yo creo que es muy importante que en esto de la policía sea muy eficiente, que recepcione rápida y diligentemente las denuncias y que de inmediato desate las investigaciones en cuestión de horas. No esperar 10, un par de días, 2, 3, en cuestión de horas que se haga, porque puede significar la vida de la mujer. Ahí estaba leyendo en el Canal 8 una pobre muchacha allá en Ciudad Solotlán, mamá de un chipote. Hay un baboso ahí que no le ha hecho caso a ella, pero está obsesionado y le llegó. No la aguanta. La golpeó a un pariente, una pedrada en el ojo, le quebró, le partió la cara. Esa denuncia es que inmediato. ¿Por qué? Porque está de por medio la vida de personas, de mujeres y niños, sobre todo. Entonces es muy importante, creo yo, que la policía sea diligente y eficiente en eso. Es la misma eficacia que tiene la policía para atrapar a los criminales. Mira, en menos de 24 horas resuelven los homicidios. Una maravilla. Ahorita tienen dos fugados, el que mató sí, allá en Bocay fue en Ayapal, ¿no? Sí, en Ayapal fue. El que mató a la mujer embarazada de 7 meses, hermano. Pero es que ese tipo carece de sentimiento, carece de humanidad. Ese tipo no es un ser humano. ¿Cómo va a matar a una mujer embarazada? O sea, mató a 2 personas. Pero además, o sea, semejante deseo, o sea, a ver cómo te era yo. O sea, es que eso es desalmado, pues. Una persona totalmente indefensa. ¿De qué manera se te puede defender una embarazada? De la golpear y además la asfixiar. Y es que ella mujer pegando gritos y nadie la ayuda. Los vecinos solo oían los gritos y nadie se metió. Y después los vecinos llorando, ¿eh? Pero nadie se metió a defenderla. Pero somos buenos para el cuecho. Pero cuando nos toca, nadie se metió. Ese tipo es un desalmado. Ese está huido, no lo han logrado capturar. Lo van a capturar y vas a ver que sí. Y el otro es el otro desalmado, el que le sacó los ojos al pobre chavalo allí en Guajualí, en Matagalpa. Chavalo que trabajaba ahí de cobrador en un bus. Por robarle. Como se resistió. Bueno, ahí vas a ver. A los dos los va a agarrar. La policía en eso es salvaje. Bueno, hay que agarrar esa misma eficiencia, esa misma dedicación para investigar todas las denuncias de maltrato físico verbal contra las mujeres, contra los niños. Hay que agarrarlo en serio e investigarlo para evitar estas cosas. Ese es el propósito, defender la vida de las mujeres y los niños. Son las 7:21. Hoy es 21 de septiembre, una fecha especial. Creo que Carlos Fonseca escribió un libro que analiza el significado histórico de la acción de Rigoberto. Y ha habido mucho escrito sobre lo que hizo Rigoberto, que se califica como el principio del fin de la tiranía, ¿no? 21 de septiembre de 1956, recuerden lo que pasó. Rigoberto y un grupo de amigos se habían organizado para ejecutar a Somoza. Entonces, fíjense bien, Rigoberto tiene 26 años en ese momento. Un muchacho, ¿no? Venía de El Salvador.
un muchacho que toma la decisión, yo me voy a meter, voy a buscar dónde matar a Somoza, yo lo voy a matar. Yo sé que me van a matar, pero lo voy a matar. O sea, sacrifica su vida y sabe que está sacrificando su vida. Él lo sabe. Él sabe que de ahí no va a salir vivo. Y de todas maneras se mantiene en su decisión. Mira qué clase de sacrificio, o sea, ponete en su lugar, pues, o sea, y lo hace no lo hace por él, lo hace por el pueblo de Nicaragua. Él creía que de esa manera iba a provocar el despertar de la conciencia del pueblo de Nicaragua. Y así fue. Despertó la conciencia de la juventud. Así fue. Su acción fue exitosa. Hasta ese momento todos los esfuerzos habían sido inútiles. Con la acción de Rigoberto se demuestra la fragilidad de la dictadura, que no era invencible como daban la apariencia, no. Y lo ejecuta en la Casa del Obrero, se llamaban aquel entonces, en la ciudad de León, donde Somoza García lanzaba otra más de sus reelecciones. ¿No? Me parece, o sea, me parece muy importante ver el factor humano, más allá del factor político, el factor humano, o sea, colocarse en un muchacho que toma esa decisión y sabe que lo van a matar, repito. 35 orificios de bala contaron en su cuerpo, lo acribillaron, y era natural, pues, ya se sabía que eso iba a pasar. Matas al tipo, pues te van a matar a vos. Él sabía que eso iba a ocurrir. Lo que pasa es que le falló parte del plan, que el apagón no ocurrió, que era para facilitar su vida, etcétera, pues. Pero él sabe el riesgo que va tomando. Esto es muy importante. O sea, él asume un compromiso hasta la muerte y ofrenda su vida por voluntad propia. Él muere, él sacrifica por voluntad propia su vida por el pueblo de Nicaragua. Difícilmente vos podés encontrar mejor, ¿cómo te dijera yo? Mejor homenaje a la patria, al pueblo, que el ofrendar tu vida por ellos. Entonces, recuerden también que esta no fue una acción solamente de Rigoberto, sino que hubo un grupo de amigos con conciencia antisomocista que formaron parte de esta conspiración. Después la Guardia inventó un montón de más de gente que supuestamente era, pero no, había un grupo de compañeros, chavalos todos de la época, que colaboraron. Uno consiguió la pistola, el otro las balas, no sé qué, no sé cuánto. Lo mandaron a El Salvador a entrenarse, a saber disparar, después que regresó. O sea, no era un plan, no era una acción individual estrictamente en el sentido de que se le ocurrió, salió de su casa y lo fue a matar. No. Era una acción política con un grupo de personas que lo ayudaron. Y los que mayor renombre alcanzaron fueron 3 compañeros, pero no fueron los únicos. Estamos hablando de Osberto Narváez, Cornelio Silva y Edwin Castro. Esos son los que conocemos, ¿no? A los 3 los asesina la Guardia, les aplica la ley fuga. ¿La ley fuga en qué consistía? Les decían, bueno, están libres, pueden irse. Y al salir ahí a los 100 metros, o los agarraban y los volvían a meter presos, o los mataban. Eso les aplicaron a los 3 compañeros. Pero hubo un cuarto, que está escrita la historia, bueno, no toda la historia, pero parte de la historia, y que lo hemos olvidado. Hubo un cuarto compañero, que también estuvo preso, que también fue torturado, que también formó parte de esa conspiración. Murió hace muchos años. Su nombre era Juan Calderón Rueda. El cuarto de ese, digamos, comando, por decirlo de alguna manera. Entonces, su bisnieto, cuyo nombre es Alexander Canales Berríos, abogado, recién graduado, militante del Frente Sandinista,
está haciendo un esfuerzo por recuperar la memoria de su bisabuelo, con toda la razón del mundo. Entonces, Alexander incluso se siente un poco intrigado por qué se ha olvidado a su bisabuelo, pues. Quizás porque los tres compañeros que junto a él y Rigoberto ejecutaron la acción fueron asesinados por la guardia, los demás, y él logró sobrevivir, pero logró sobrevivir por su astucia y por su capacidad de prevenir. Eso fue lo que le salvó la vida a Juan Calderón Rueda. Vamos a contarlo. Entonces, Alexander dice que él una vez estaba en la casa de su abuela, hija de Juan Calderón, doña Argentina Calderón, aún vive allí en la ciudad de León. Ellos son leoneses. Entonces, en la casa de su abuela, él vio un retrato y preguntó, ¿y quién es ese? Entonces, doña Argentina le contó la historia de su bisabuelo y él se puso a investigar. ¿Ya? Después cuenta que cuando se metió a la Juventud Sandinista hace varios años, entonces él andaba en los actos y demás. Uno de los actos era el de Rigoberto. Él ya sabía la historia de su bisabuelo, pero no hay ninguna referencia a su bisabuelo. Quizás, repito, es porque él logra sobrevivir con todas las torturas a él, a su mamá, a su familia, a la persecución, se tuvo que ir exiliado, ya les voy a contar cómo, etcétera. Y logró regresar a Nicaragua en enero de 1980. ¿Verdad? Lo recibió la Junta de Gobierno, la Dirección Nacional, etcétera. Pero bueno, él logra sobrevivir, murió en el 94, pues, ya cuando el somocismo había tomado el gobierno en las elecciones del 90. Pero el caso es que él le llamaba la atención que no aparecía su bisabuelo por ningún lado. Y no aparece. Y es verdad. Es verdad. Yo había leído esta historia hace muchísimos años. Supongo que en el propio 80. Pero lo había olvidado. Sinceramente lo había olvidado. Hasta, hombre, y es bisnieto y comienzo, no sé qué. He estado en contacto con el compañero por la vía de mensajería. Y me parece importante recuperarlo. A ver, vamos a contar el cuento. Bueno, y son 3 generaciones, además, miren lo que les he contado en otras ocasiones, ¿no? O sea, ¿de qué manera vos te incorporás a la revolución? De una manera, en la familia, los testimonios de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, ¿no? Te motivan a determinada inclinación política y decidís militar. Esa es una manera. La otra manera es tu experiencia propia. La otra manera es por conciencia, ¿no? Pero la mayor parte no la mayor parte, hay muchísimos compañeros, compañeras que se han incorporado a las filas de la revolución por la tradición familiar, por la militancia familiar. Uno de ellos son los hijos, los nietos, los bisnietos de Juan Calderón Rueda. Tuvo 12 hijos. ¿Quién sabe cuántos bisnietos tendrá ya? Bueno, habrá tenido, pues, porque se dan como sus 80 por lo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, a ver. Vamos a encontrar. Bueno, te decía que hay 3 generaciones, porque uno de los hijos, de los nietos, de Juan Calderón, o sea, hijo de doña Argentina Calderón, cae en combate defendiendo la revolución en los años 80. Su nombre fue Juan Aquiles Berríos Calderón. Lo mata la contrarrevolución el 1 de enero de 1984, cuando él formaba parte del batallón de reserva. Y te acordás que los batallones de reserva eran voluntarios. El batallón de reserva, el 4013, ahí cae en combate el compañero Juan Aquiles Berríos Calderón. Entonces son ya 3 generaciones, porque cuenta Alexander, a mí me tocó el golpe, a mí me tocó estar ahí defendiendo la revolución. Pero bueno, entonces cuenta también, fíjate bien, mira cómo, ¿sabes? Es que hay que contar, tengo tanta información aquí en la UPA, vamos a contar poco a poco, pues. A ver, se ejecuta la acción, ¿verdad? Ejecutan a Somoza García,
cae Rigoberto, empieza la persecución, capturan a Edwin, a Osberto y a Cornelio, saben que está Juan Calderón Rueda metido, lo andan, pero él ha logrado salir de León y se fue al Viejo, a Chinandega. Ahí lo llega a capturar la guardia. Él andaba con unos chambulines que había hecho en su taller, tenía un taller de reparación de radio, famosísimo en la época. Un radiotécnico era como hoy en día un informático, pues, porque te salvaba la vida, te salvaba los televisores, los radios, lo que fuera, hermano. Entonces le había hecho sus chambulines, andaba a sus reales, lo agarra la guardia, y como le agarran los reales, se va a meter una cantina a la guardia. Una cantina y prostíbulo, pues. Mientras él lo tienen amarrado, bien cachimbiado, ahí en el rincón de la cantina, ellos están bebiéndose los reales que él había trabajado. Y después ya lo trasladan a Managua. ¿Ya? Entonces, vamos a contar cómo fue esto, pues. El que tengo, a ver, vamos a hacerlo. Lo trasladan a Managua y lo llevan a la Loma de Tizcapa. Ustedes saben que la Loma de Tizcapa era la sede del Estado Mayor de la Guardia Nacional, ¿verdad? Y estando ahí, la Loma de Tizcapa llega a Somoza. Llega el viejo Somoza. No, a ver, el Somoza Baile, pues. Y entonces, ¿saben quién es este? O sea, un grupo de guardia ahí. Se lo llevan a Calderón. Un grupo de guardia de alto rango. Pues no cualquier guardita estaba al lado de Somoza Baile, ¿verdad? De alto rango. Entonces, se lo llevan a Somoza Baile y dicen, ¿saben quién es este? Este es Juan Calderón Rueda. Se levanta Somoza y de un pijazo le bota el primer diente. Y ahí lo comí para congraciarse con él. Todo lo demás, cuando el hombre cae, lo comienzan a patear. Y ahí empezó su calvario. Bueno, y no, esa era la segunda estación. La primera fue cuando lo capturaron. ¿Verdad? Y dice que hubo 3 guardias que a él lo agarraron y lo colgaban de los pies y lo dejaban a un pozo seco. Así lo mantenían. Subían, lo bajaban, después a un pozo con agua, lo subían y lo bajaban, lo torturaban. Querían sacarle supuestos miembros de la conspiración que eran parte de la Guardia Nacional, entre otros, el que era en aquel momento el coronel Francisco Gaitán, porque Somoza Baile lo tenía aquí. Se lo quería quitar de encima y lo quería involucrar en la conspiración, y no fue así, pues. Dice, él le contó en una entrevista que publicó el diario La Prensa el 16 de enero de 1980. Él regresa a Nicaragua martes 15 de enero de 1980 en el aeropuerto. Lo están esperando como 40 familiares, parte de sus 12 hijos y algunos de sus nietos. 40 lo llegaron a traer. Él venía de Los Ángeles, California, ¿no? Y entonces al día siguiente, ahí mismo ese día lo entrevista, o al día siguiente en la mañana lo entrevista a la prensa y sale esta entrevista el 16 de enero de 1980. 25 familiares, no 40, son los que lo estaban esperando. ¿Ya? Entonces después lo llevaron a la casa de gobierno, ahí lo atendió la Junta de Gobierno, ahí estaba Tomás. ¿Ya? Entonces él lo capturan el 19 de octubre de 1956. Y recuerda a sus torturadores así: el sargento Urbina, quien solo conocía como hermano del que entonces fuera alcalde de la población de Malpaisillo; el sargento Gonzalo Lacayo, al maldito al que ejecuta el Frente Sandinista en 1966, el torturador Gonzalo Lacayo. Él es uno de los que tortura a Juan Calderón Rueda. Gonzalo Lacayo, maldito, un desgraciado, un asesino. ¿Verdad? El entonces teniente José Ramón Silva Reyes, que llegó a ser, creo que coronel, y después se asilió en la Embajada de Guatemala. ¿Verdad? Entre los que lo torturaban, los que lo metían a ese pozo, lo sacaban, lo metían, lo sacaban. ¿Verdad?
Dice que muchas veces perdió el conocimiento. Me salvó la vida, recordaba don Juan Calderón, el hecho de que yo tenía capacidad para soportar estar sin respirar. Los esbirros veían salir las burbujas cuando yo lanzaba el aire que me estaba reventando los pulmones. Entonces me sacaban creyéndome muerto para reanimarme y volverme a meter al pozo. Típica tortura de la guardia somocista. Fíjate que él tenía, cuando regresa a Managua, si mal no recuerdo, lo dice aquí esta entrevista, 72 años. Sí, 72 años. Estamos hablando en el 80-72. Menos 12, hablando de 50 años en el 60. O sea, él era el mayor del grupo. El de Osberto, Cornelio y Edwin, más Rigoberto. El mayor era don Juan. 72 en el 80, murió en el 94, o sea que murió y ahí a los 86 años, ya mayor. Entonces, dice que durante los largos interrogatorios que siguieron, el entonces coronel Gustavo Montiel le dijo en numerosas ocasiones que el pelotón de fusilamiento lo estaba esperando. No te movas de ahí, ya te están esperando para fusilarte, era lo que le repetía constantemente Gustavo Montiel, que fue ministro de Somoza, jefe de no sé qué chuchada, man. El rumor era de que Calderón Rueda había envenenado las balas con las que se mató a Rigoberto. El dictamen del forense de la época, forense que era de la dictadura, determinó que no era cierto, que las balas que Somoza no estaba envenenado, que Somoza había muerto por el daño que las balas le habían infringido. O sea, que Rigoberto tuvo puntería en todo el nerviosismo. Te imaginas como él tiene que haber ido nervioso. Yo hubiera ido cagado, hermano. Pero qué clase de decisión de hombre. Él va impecablemente vestido, entra, mano, saca su pistola, bum, 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 le vacía. La guardia reacciona hasta que ya le metió 6 balazos Rigoberto a Somoza García. O sea, no hay tales que hubo bala envenenada, y eso lo aclara Calderón Rueda. También hay que recordar una cosa, Calderón Rueda no era un neófito, no era que de pronto se le ocurrió conspirar contra Somoza, no, él tenía una militancia somocista de muchos años, participando en manifestaciones, en mitines, en círculos, todo. Tenía muchos años de trayectoria. O sea, era muy conocido Calderón Rueda, el León, por su militancia antisomocista. Todo el mundo lo sabía. Él trabajaba en su taller, pero todo el mundo sabía que ese hombre era antisomocista. Y la guardia también lo sabía, obviamente. ¿Verdad? Entonces les voy a contar esto de las balas envenenadas. A Rigoberto le decían Rigo, lógicamente. Todos los Rigobertos en Nicaragua le decimos Rigo, ¿verdad? Y le dijo Calderón Rueda a la prensa de esa época: personalmente, yo perforé 18 cargas del revólver de Rigo. Yo tenía un taller de reparación de radio y con los troqueles que teníamos preparamos las balas para que partieran en el momento de disparar y Somoza García tuviera menos oportunidad de sobrevivir. Pero Rigoberto no parecía gustar mucho de las balas perforadas. Las utilizó todas en los tiros de práctica que hacía y no le gustaban porque a la hora de disparar no tenían suficiente impacto, o sea, perdían velocidad. La mañana del día en que Somoza iba a ser ejecutado, el 21 de septiembre de 1956, yo todavía conversé largamente con Rigo. No hablamos nada de veneno. Si las balas tenían veneno, se las puso él, pero yo no lo hice. Pero yo lo dudo. O sea, si acaso es cierto que van veneno, Rigoberto se lo puso, no fue don Juan Calderón Rueda, fue Rigoberto, si acaso es cierto, pero el dictamen forense dice que no, que Somoza no estaba envenenado, por lo tanto eso queda descartado. No hubo tales que iban balas envenenadas. Las balas perforadas por don Juan fueron usadas por Rigoberto en la práctica de tiro, porque él se preparó para tener puntería a la hora de la hora. Dice, sigo con el relato. Calderón Rueda relata que cuando Edwin Castro había sido torturado brutalmente durante varios días, se le sentó frente a un escritorio con abundante alimentación y bebidas,
lo mismo que cigarrillo. Se le dio lápiz y papel para que escribiera su declaración. Eso tomó 3 días seguidos. Para Calderón Rueda las torturas volvieron días después, pues los interrogadores de la Oficina de Seguridad insistían en saber si el entonces coronel Francisco Gaitán estaba involucrado en la conjura. Los Somoza querían saber si era cierto que Gaitán había prometido participar en la conjura, pero él no lo dijo nunca así a los interrogadores. En medio de tanto sufrimiento, dice Calderón, tengo la conciencia tranquila de que hice todo lo posible por comprometer el menor número de gente posible en aquella conspiración. Ahí cae preso Carlos Fonseca, cae preso Tomás, hay mucha gente. Pero Joaquín Chamorro, el libro famoso Estirpe Sangrienta, se escribe a raíz de esa carceleada. Después sigue el relato de Calderón Rueda. Dice que lo que recuerda muchísimo y tardaría mucho tiempo en relatar, pero dice saber que los hermanos Somoza de Baile, Luis y Anastasio, prepararon una fuga en que 2 guardias iban a fingir colaborar para dar muerte en la cárcel de la aviación de los 4 principales participantes de la ejecución de Somoza García. Los meses en la cárcel habían sido duros, relata Calderón Rueda, y yo había cumplido ya la primera huelga de hambre demandando mejores condiciones en la prisión. Una noche, a eso de la medianoche, Cornelio Silva me llamó a un rincón de la selva y me preguntó que si quería unirme a un plan de fuga que parecía seguro. 2 guardias, uno de apellido Flores y otro de apellido Matute, habían recibido ya 15,000 córdobas con el compromiso de pasar varias armas a la celda y ayudar a salir del presidio a los reos. Después, poco antes de la fuga, recibieron otros 15,000 córdobas. Yo les dije que no me gustaba el plan, que si sonaban disparos en el presidio, centenares de guardias de la aviación y del aeropuerto cercano caerían sobre nosotros. Les dije que si tratábamos de abrirnos paso con arma blanca, sí me unía, pero que salir disparando hubiera sido un suicidio. Calderón relata que la noche de la fuga trágica vio salir a los 3 compañeros que bajaban por una pequeña tapia desde la celda. Era una celda muy oscura, pues las condiciones de la prisión habían empeorado y los reos teníamos que encender candelas para ver lo que estábamos comiendo aún en pleno día. Luis Somoza había ido en una gira a la costa atlántica y Anastasio Somoza de Baile quedó en Managua y dio órdenes para llevar a cabo el asesinato de los reos. Cuando llegaron al patio, bajan de la celda, ¿verdad? La celda está muy oscura, pero se bajan por una tapia. Entonces, cuando llegan al patio, dice Calderón Rueda, Matute, uno de los jefes de la cárcel, los estaba esperando. Tenía un Garand en sus manos. Y Cornelio Silva se lo pidió, recordándole que ese era el compromiso. Matute, uno de los 2 guardias que le iba a ayudar, que habían recibido 30,000 pesos, no era cualquier cosa. Matute le tendió el arma, ya cargada frente a él, y cuando Cornelio se acercó para tomarla, Matute le enderezó y le disparó un balazo que le dio a Cornelio en pleno corazón. Murió sin siquiera lanzar un suspiro. Calderón Rueda, un hombre sereno, endurecido por la vida que le tocó vivir y los años de exilio, no puede ocultar su emoción al relatar los momentos del asesinato de los reos. Los labios le tiemblan cuando prosigue su relato. A Osberto Narváez, cuando ve caer a Cornelio, era por uno de los 2 guardias que supuestamente le estaban ayudando en la fuga. Entonces, cuando Cornelio viene, dame el rifle, porque ese era el trato, ¿no? Dame el fusil. Entonces, cuando él va a agarrar el fusil, el hombre, en lugar de entregárselo con la cacha, lo que hace es enderezar y le pega el balazo en el corazón. Entonces, cuando cae Cornelio, Osberto ve que los han traicionado, sale corriendo hacia la cocina, que estaba cerca, se mete debajo de una mesa que había en la cocina. Los guardias lo siguen y los reos que estábamos en la celda, pudimos escuchar cuando suplicaba por su vida. Ve, papito, perdóname la vida, dice Calderón emocionado, que dijo en plena voz el prisionero Narváez. Inmediatamente sonó la descarga mortal. Edwin Castro huyó hacia el fondo de la prisión y trató de alcanzar una tapia en dirección hacia lo que era entonces el Instituto Vocacional. Sonó un arma ronca, que no sé decir qué era, relata Calderón Rueda, y Edwin quedó muerto
cruzado sobre la patria. Perdón, sobre la tapia. Así los mataron a los tres. Primero, balazo en el corazón. El segundo, debajo de la mesa de la cocina. Y el tercero, Edwin Castro, cuando cruzaba la tapia, ahí quedó su cuerpo, sobre la tapia, muerto por los guardias que lo habían traicionado. O sea, simularon el plan. Fue un plan maquiavélico ideado por Somoza, por Tacho Somoza, de baile. Cuando los tres prisioneros habían sido masacrados porque los guardias siguieron disparándole ya muertos y dándole golpes de culata hasta destrozarlos completamente, los vigilantes de la cárcel irrumpieron en la celda donde quedaban los otros prisioneros y los sacaron al patio, ordenándoles que se alinearan en el paredón. Después volvieron a meterlos en la celda, pero en 2 ocasiones más los volvieron a sacar para alinearlos. Los volvieron a sacar, los alinearon para fusilarlo. Finalmente, el sargento de guardia de la prisión de esa noche, de apellido Guillén, llegó con órdenes de que se les dejara vivos. Pasamos noches en que no sabíamos si íbamos a vivir o no. Nunca olvidaré el tintinear de las llaves en las manos de los verdugos. Las hacían sonar toda la noche como si fueran a sacarnos otra vez para darnos muerte, relata Calderón emocionado. Después de muchos meses de dura prisión, Calderón Rueda realizó otra huelga de hambre exigiendo mejores condiciones carcelarias y quedó en estado tan débil que fue llevado en malas condiciones al hospital militar. En el hospital militar conoce al raso Pedro Narváez Guido, que en aquel tiempo, en 1980, tenía 37 años, o sea que el raso Narváez Guido, en 1963, ¿qué tenía? A ver, 63, 7 más 11, 18, o sea, tendría unos 18 años, 17 años. Este raso era el único que podía entrar al cuarto del hospital donde permanecía Calderón Rueda, y en esta forma se fue consolidando una amistad hasta que se hizo claro que Narváez parecía ser sincero en su oferta de ayudar a escapar al prisionero. Calderón Rueda relata que sintió aprensión y temió que se tratara de otra trampa para darle muerte, pero decidió jugarse la vida, porque se daba cuenta de que de todos modos, por ser uno de los personajes más importantes de la conjura de septiembre, jamás iba a salir vivo. Cuenta que hizo conocer su plan de fuga a Fernando Agüero Rocha, que en aquel momento era el líder de la oposición conservadora. Y este le recomendó que tratara de alcanzar la embajada de Venezuela, que era donde podía estar más seguro. Ya había ocurrido la revolución en Venezuela, bueno, la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela. La noche de la fuga, Calderón Rueda y el raso Narváez salieron del hospital y descendieron por la ladera. Sabes que el hospital militar es el viejo hospital militar, pues, el que está ahí en Tizcapa, que ahora seguramente funciona como escuela, ¿no? Se bajan por la ladera de la laguna, ¿verdad? La noche de la fuga. Y ahí llegaron hasta la carretera, ahí empezaba la carretera Masaya, ¿te acuerdas? ¿Verdad? En la curva. Ahí los esperaba a bordo de un vehículo uno de los hijos de don Juan Calderón, Ronald Calderón. Había pasado 3 noches durmiendo en el lugar esperando a su padre. O sea, él ya sabía que se iba a fugar su papá. Se pasó 3 noches ahí esperando que su papá se fugara. Entonces los llevan a la embajada de Venezuela, lo lleva su hijo. Pero eso fue un desastre, pues el embajador venezolano los quiso expulsar, lleno de furia, diciéndole: aquí no hay asilo para nadie. Calderón Rueda relata que una empleada doméstica que había en la embajada de Venezuela se compadeció de ellos y se atrevió a interceder ante el embajador para que no los echara de ese lugar. Por respuesta, el embajador corrió a la empleada. Los asilados, presionados por el embajador, se jugaron otra vez la vida y logran llegar a la embajada de la República Argentina, donde obtuvieron salvoconducto después de 3 meses de gestiones. Y se fue para Argentina, pues. Ya, se fue con el raso Narváez hasta Argentina. Ahí en el 71, finalmente les dan la nacionalidad. Después, él se fue a un evento ¿cómo era que se llamaba? De Juan José Torres, el que fue presidente de Bolivia, presidente progresista de Bolivia. Se fue a una cena
ya lo había derrocado el ejército boliviano a José Torres, que también era militar. Él vivía en Argentina, se fue a una cena y después matan a Juan José Torres. Entonces, a raíz de eso, le retiran todos sus privilegios a Calderón Rueda y él se tiene que ir de ahí. Se fue primero a México y después se fue a parar a Estados Unidos. ¿Estamos claros? Esa es la historia. Regresa a Nicaragua. Después de 23 años, 23 años en el exilio. O sea, es que cuando estas cosas a veces no se calibran. 23 años en el exilio, todos sus hijos en Nicaragua. 12 hijos. Ya no conocía a los nietos. Los viene a conocer cuando llega al aeropuerto y conoce muchos de sus nietos. Uno de sus hijos se fue a vivir con él un año en Argentina. Entonces regresa en el 80. No, ahí yo pierdo la pista, no conozco qué fue lo que pasó. Doña Argentina Calderón tal vez le cuenta a sus nietos qué fue lo que pasó después. Porque el caso es que él regresa a Estados Unidos y muere en 1994. El exilio es sumamente duro, ¿viste? Dice que lo reciben en el salón VIP y todo, con todos los honores al compañero. Y dice que le dijeron, la Junta de Gobierno desea verlo y está esperándolo. Usted es nuestra reliquia. Eso le dijeron al salir a don Juan Calderón. Entonces no podemos olvidar, este fue otro de los héroes. El mayor de todos era él. Juan Calderón Rueda, no se nos olvide ese nombre. Entonces, para cerrar, que son las 7:54, y un saludo a toda la familia. De verdad quiero también, antes de eso, quiero recordar, bueno, lo vamos a hacer el miércoles. Que hay un compañero, ayer cumplió, mañana cumple el 5º aniversario. Pero lo vamos a hacer el miércoles, se los cuento. Pero es que quiero contarles, quiero mencionar algunas de las cosas que Carlos Fonseca escribió en su análisis. Un escrito que publicó la revista Bohemia en Habana, Cuba, el 28 de junio de 1972. Se publica la Carta Testamento y luego Carlos Fonseca hace un análisis. Les voy a mencionar algunas cosas de ese análisis antes de irnos. Son las 7:55. Lo primero que dice, ¿quién es Rigoberto? Es un nicaragüense. Esto parece una tontería, ¿no? Es que es un nicaragüense, o sea, un nica que siente Nicaragua como propia. Aquí tenemos un montón que nacieron casualmente en este país porque no se sienten en Nicaragua, que se avergüenzan de ser nicaragüenses, aunque vivan aquí. Conozco bastantes, ¿oíste? Qué desgracia que me tocó nacer en este país. Mira, sean idiotas, pero eso es ser idiota. Si nacieron en Nicaragua, es la única manera que tenían de nacer. Si no, serían otra persona, pero no serían la persona que son. Pero allá ellos como imbéciles, pues, pero bueno. ¿Verdad? Puede considerarse a Ricardo López Pérez como un desconocido. Sin embargo, dice, existen opiniones acerca de él de insignes personalidades políticas. Por ejemplo, el señor presidente Dwight Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, en el momento en que se ejecuta Somoza García, lo llamó asesino de un amigo de los Estados Unidos. Está claro, Dwight Eisenhower, el que duda de estas cosas, ¿verdad? Esta es una cosa relevante. El acto justiciero de Rigoberto no es el resultado de una decisión instantánea en el momento supremo. Se trata de una decisión meditada, vital. En 1955 el tirano hizo un viaje por varios países. Hay referencias que desde entonces ya Rigoberto tenía resuelto el ajusticiamiento. El 14 de septiembre de 1956 cumplía un siglo la victoriosa batalla que dignos labriegos nicaragüenses, combatiendo incluso con piedras, obtuvieron sobre los filibusteros encabezados por el esclavista William Walker. El tirano tuvo el cinismo de preparar un acto oficial de conmemoración al que asistió. Rigoberto se acercó al lugar para realizar su decisión, pero la situación operativa no fue propicia. O sea,
Rigoberto lo andaba cazando, hasta que llegó el momento que era el adecuado. Rigoberto López Pérez ajusticia al tirano frente a la misma banda de fascinerosos que lo custodian. Rigoberto, como lo tenía decidido, desafía la muerte y cae. Calificar a una acción de tal calibre es asunto que ha motivado la atención de pensadores en siglos pasados. Rarísimos es el término que acuña para este tipo de atentado el florentino del siglo XVI, autor del Príncipe, Nicolás Maquiavelo. Después dice Rigoberto, este me parece clave en el análisis de Carlos, ya nos vamos. Rigoberto es el representante de la huérfana generación nicaragüense que creció inmediatamente después del asesinato de Sandino. Es la crítica situación de la lucha que lo empuja a su acción. Dice en su testamento, y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles, y más adelante dice, he decidido. O sea, Rigoberto es el representante de esa generación frustrada por la sangrienta dictadura de Somoza. Tomando en cuenta las circunstancias generales del momento, puede justificarse y no solo explicarse el método de acción adoptado por Rigoberto. En el país no existe ni organización, ni dirección, ni conciencia revolucionaria. Insistimos en decir que está intacta las consecuencias de la catástrofe desatada por más de un siglo de intervenciones armadas norteamericanas. En 1956, la lucidez que da la vergüenza permite a Rigoberto prestarle atención al hecho más notorio. Ha sobrevivido por más de 20 años asesinando, saqueando, traficando la soberanía a Anastasio Somoza. Decimos que Rigoberto es un digno descendiente de Sandino y de inmediato se pensará que estamos recurriendo a gastadas figuras expresivas. En realidad lo que hacemos es repetir las mismas palabras con que la inventiva popular nicaragüense identificó en el primer momento al todavía desconocido ajusticiador del tirano. Fue el hijo de Sandino. Era el susurro popular con el que se lo identificaba en la época. Rigoberto, hoy, aniversario de su inmolación en el altar de la patria. 7:59. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.